Bien, mis estimadas, vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Sean ustedes bienvenidas una vez más a la clase de redacción 1. En el día de hoy vamos a trabajar con el tema de los niveles de la lengua y qué es redactar. La parte de los niveles de la lengua estaremos trabajando con cada uno de esos niveles que tiene nuestra lengua y también vamos a trabajar con la parte de las figuras literarias, donde se va a mencionar lo que es una metáfora, una comparación, una hipérbole, una paradoja, epíteto, entre otras. Cada una de ellas se va a explicar qué son cada una de ellas y de qué tratan esas figuras literarias. Veremos también el tema de qué es redactar, donde vamos a ver las cualidades y recomendaciones al momento de realizar una redacción. Y nada, doy paso en este caso que le corresponde al grupo 2 realizar dicha exposición de estos temas. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre los niveles de la lengua y la redacción. Como bien dijo el profesor, también yo voy a estar tocando el tema de los subniveles de la lengua, como son el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Bien, en los niveles de la lengua son los distintos tipos o formas que se tienen para expresar el lenguaje. Existen tres grandes niveles de la lengua, que son el nivel subestándar. Ese se considera básicamente el más bajo, el nivel de la lengua menos sofisticado, ya que no utiliza mucho el nivel de la lengua o el lenguaje culto. También este incluye por lo general el uso de jergas, también como variantes regionales que no son dialectos, y también se suele ver mucho lo que son los errores léxicos y sintácticos. Entre el nivel subestándar está lo que es el lenguaje vulgar. Este tipo de lenguaje se caracteriza por, como su nombre lo dice, una gran sencillez, es decir, carece como que de ornamentaciones. Las personas que utilizan un lenguaje vulgar no se enfocan en hablar como de una manera profesional. También está el lenguaje popular, que es como también llamado el lenguaje del pueblo. Y este forma parte del nivel subestándar porque integra como, aparte de que integra parte del nivel estándar, cosas del nivel estándar, pero también se ve como en ese caso más variaciones en los hablantes, es decir, como que no hablan correctamente. Puede ver en el caso de las personas que viven en el campo, que a veces no hablan bien con la S o algunos que hablan con la I, que realmente no es la manera correcta de hablar. Entonces luego está el nivel estándar, que se reconoce como correcto y aceptado por la mayoría de las personas. Este sigue como las normas léxicas y sintácticas y también morfológicas del lenguaje. Entre el nivel subestándar está lo que es el lenguaje coloquial. Este es el tipo de registro que se utiliza la mayor parte, o sea, que utiliza la mayor parte de la población en su día a día. Y es gracias a que no tiene como que muchas ornamentaciones, pero tampoco se utiliza muchas jergas, sino que se habla como de la manera correcta. Entonces también está lo que es el lenguaje culto. La lengua culta, bueno, es un subnivel del nivel estándar, porque aquí hablan, de esta forma es que hablan las personas que tienen un conocimiento y un dominio del lenguaje. También se puede considerar que sus conocimientos son elevados porque utilizan bien las normas sintácticas y hablan correctamente, por decirlo más resumido. Perdón. También luego está el nivel superestándar,
que ya este es el nivel más avanzado y sofisticado, porque ese se caracteriza por el uso de un lenguaje muy correcto y muy ornamentado. También utiliza ya tecnicismos, que son palabras básicamente utilizadas por personas profesionales o expertos para dar a conocer o a entender un tema que ellos ya como que manejan. Entonces, en el nivel super estándar se encuentra lo que es el lenguaje poético. ¿Se está escuchando? Que yo como que... Ok, sí, se está escuchando. El nivel super estándar, que bueno, en este está el lenguaje poético. Este es aquel cuya función es básicamente dar la expresión de emociones y de sentimientos a través de las palabras, del contenido que quiere expresar el autor. Y también está el lenguaje científico o técnico, que ya como bien dije, es utilizado por personas que dominan un tema, ya sea de ciencia, medicina o cualquier otra rama técnica, para dar a conocer un tema ya bien ornamentado y eso, y la transmisión como que del objetivo que se desea tratar. Bien, entonces ahora vamos con el tema de las figuras literarias. Esto es, la figura literaria son una manera no convencional de utilizar las palabras para otorgarles belleza o también expresividad al texto, ya que se utilizan las figuras literarias, ya que el autor quiere expresar sentimientos de una manera más emotiva, por así decirlo. Entonces, entre las figuras literarias está la metáfora, que es una identificación entre como dos elementos, ya puede ser uno real y otro ficticio, y es básicamente una especie de comparación que se hace. Aquí tenemos un ejemplo donde dice tus ojos son verde selva. Esto está haciendo una especie de relación analógica entre los ojos, o sea, el color de los ojos con la selva. Entonces también está el símil o comparación, que ya esto sí es una comparación per se, valga la redundancia. Y aquí lo que se hace es establecer a sí mismo una especie de diferencia entre dos palabras o dos elementos. Por ejemplo, eres fría como el hielo. También una salvedad que se podría hacer en la comparación es que siempre se utiliza la palabra como para expresar que se está hablando de dos cosas que tienen una similitud. Luego está el hipérbole, que es una exageración sobre cualquier tema que se esté hablando. En este caso, el ejemplo sería te amo hasta el infinito y más allá. Es obviamente algo que no puede ser real, sino que tiene que ser una exageración, porque uno no puede amar hasta el infinito. Luego está el epíteto, que es establecer un adjetivo al sustantivo. Es como cuando uno ve en una obra literaria, en un texto, que hay muchos adjetivos delante de un sustantivo o de cualquier palabra, es un epíteto. Ejemplo, rudo camino y dulce espera. En este caso, el epíteto sería rudo y dulce. La literación, que sería la repetición de una letra o de una palabra varias veces en un texto. Por ejemplo, los suspiros escapan de su boca de fresa. Se ve que se repiten varias veces en cada palabra, de hecho. Bueno, no en todas. La palabra S. Los suspiros escapan de su boca de fresa. Y finalmente la sinestesia, que es establecer es otorgarle como una cualidad no real como algo que sí puede ser real. Por ejemplo, el amargo pasado que no olvido. Se sabe que, por ejemplo, el pasado no puede ser amargo porque uno no lo puede como que sentir o saborear, exacto. Entonces, por eso se utiliza la palabra amargo, para expresar que el pasado no era como bueno, por así decirlo. Bien, entonces la persona que sigue.
sobre lo que es redactar, el segundo tema. ¿Qué es redactar? Redactar es poner en orden una complicación de palabras donde se pone por escrito algo acordado, sucedido o pensado. Muy diferente, muy diferente a lo que es escribir o simplemente hablar. La redacción tiene ciertas cualidades muy importantes, las cuales son la concreción, la claridad y la actualidad. Se trata de algún artículo de tu opinión. El lenguaje escrito es más escrito que el oral, ya que en ella tenemos que tener en cuenta lo que es la corrección, el acatamiento de las reglas gramaticales y la acentuación. Para una buena redacción se debe ordenar los pensamientos y al menos poner esas cuatro preguntas que son muy fundamentales, las cuales son ¿para qué? ¿A quién? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Qué voy a incluir y qué debo deshacer? Ya que en ella no podemos poner todas las ideas juntas porque ya no sería una redacción. Debemos incluir, debemos cuidar los márgenes, la limpieza, la legibilidad, sangría, ortografía, puntuación, distribución de la estructura del texto y, y también los párrafos. El texto tiene que tener coherencia, claridad, fluidez, concordancia y sobre todo tiene que tener la precisión de las ideas. Hasta aquí mi parte y la que continúa. Decimos que la forma es ese modo particular que se posee al expresar las ideas, y el fondo equivale a qué decir, la forma o como lo digo. Esto quiere decir que literalmente la forma es lo que decimos y el modo en que lo expresamos, y el fondo es como la forma o lo específicamente lo que decimos. Ahora sigue Carrasco con las cualidades de la redacción. Buenos días. Yo voy a hablar de las cualidades de la redacción. Redactar es poner en forma escrita un pensamiento y por tanto es una actividad humana de lo más frecuente en toda la sociedad civilizada. Una de ellas es la claridad. Es fundamental en cualquier escrito, en consecuencia no se deben emplear términos ni vocablos confusos, de manera que lo expresado no es un lugar de dudas a segundas interpretaciones. Coincisión. Enfocar directamente el asunto. Sencillez. Imprime a la redacción en un tono de veracidad expresiva que la hace efectiva y atractiva. La precisión es escribir las ideas con el número de palabras exactas al pensamiento que se desea expresar. La adecuación es adaptar todo escrito a la comprensión, al gusto y a las necesidades del lector. La originalidad, expresar las ideas y comunicar los sentimientos con acento o características propias. La armonía, radica en el arte de combinar palabras y frases de modo agradable para el oído. Ordenación. Como parte o factor de la claridad, obliga a que los elementos o integrantes de un escrito se ordenen en forma lógica y cronológica y no al azar ni de manera rutinaria. El interés, como motivador de influencias positivas, es el vehículo que utiliza el redactor para concluir al lector hasta el final del escrito sin que pierda la atención en un contenido o párrafo. Hasta aquí. Consiste en planificar, que significa trazar un buen plan de trabajo y distribuir tu tiempo, el producir ideas para reunir ideas y dar lugar y orden a cada una de estas. Y finalmente debemos de producir el texto, es decir, plasmar la argumentación, la sintaxis y el estilo del texto. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de contenido que sería básicamente la manera en que estructuramos un texto cuando queremos escribir o plantear un tema. En este caso, primero tenemos que escribir primero el tema,
que sería la inmigración, luego el título o el área en que nos estaremos enfocando en nuestra investigación, que sería alta tasa de la población dominicana que emigra hacia otros países. Luego hablamos de la introducción, en donde vamos a explicar brevemente las cosas que vamos a estar tocando en nuestro trabajo. En este caso serían las razones que motivan a la emigración. En el desarrollo, vamos a estar ya, valga la redundancia, desarrollando toda nuestra investigación. Vamos a estar tocando todos los puntos que hay que hablar sobre nuestro tema. Y finalmente la conclusión, que es donde vamos a estar cerrando y vamos a hacer un breve planteamiento de todo lo que tocamos anteriormente. Aquí se va a hablar de las sugerencias de las medidas que deben ser tomadas en cuenta para evitar la alta tasa migratoria. Bueno, las técnicas para lograr hábitos de redacción son crear un hábito de lectura. Esto es obviamente importante porque si leemos también podemos ampliar nuestro vocabulario y así cuando vayamos a redactar tenemos como que más ideas a la hora de escribir. Analizar las lecturas preferidas, asimilar el vocabulario nuevo, tener un buen diccionario, obviamente para las palabras que no estemos entendiendo, que no tengamos conocimiento mientras vayamos leyendo, investigarlas, también revisar los conocimientos gramaticales. Así nuestra redacción queda literalmente perfecta, sin faltas ortográficas, sin errores gramaticales. Y también debemos de practicar por lo menos diario para fortalecer nuestra habilidad y nuestra capacidad para redactar. Finalmente, las sugerencias al momento de redactar, que son tener clara la idea general, que, o sea, obviamente eso es importante porque tenemos que tener un punto de partida a la hora de escribir. Entonces tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a escribir y a quién. Establecer para qué vas a escribir y lo que deseas comunicar, y no escribir como hablamos, porque obviamente ya el profe lo ha dicho muchas veces que por WhatsApp nosotros no podemos escribir literalmente todo como nosotros si tuviéramos nuestra como hablas. Y ahí fue que entré en ese tema. Entonces, luego, organizar las ideas que son necesarias para el contenido, luego escribir una primera versión de nuestro texto, es decir, un borrón, y así podemos corregir algunas cosas y eso. Y luego debemos de leer nuestro texto las veces que sea necesaria para finalmente corregirlo, como ya dije anteriormente. Y por último, la clasificación de los textos, que estos se clasifican en literarios, expositivos y científicos. Los literarios, como ya yo mencioné, se caracterizan porque se desarrollan con una función simplemente estética, es decir, el autor utiliza un texto literario para tratar de informar o exponer una determinada información que el autor quiere expresar acerca de sus sentimientos o sus emociones. Los expositivos, que trata de expresar conceptos, ideas o hechos de forma objetiva absolutamente. Es decir, que aquí, como ya bien lo dije, no se expresa nada de sentimientos, como en el caso de los literarios, ni opiniones, es algo totalmente objetivo. Y los científicos, que son redactados en un lenguaje ya especializado, como ya bien dije anteriormente, se utilizan los tecnicismos y el nivel de lenguaje super estándar. También se brinda una información científica cuyo autor es todo. Concluyendo la exposición del grupo número 2, ante todo,
pedirle permiso a ellas de que si se puede subir su exposición a, al YouTube. Si se puede subir esta exposición a YouTube, si no hay problema con eso, si me pueden confirmar, por favor, si se puede subir. Por favor, si me Sí, confirman. por mí no hay problema, la pueden subir. Bien. Para mí tampoco, no hay problema. Madeline. Madeline. Espero por ti. Parece que su internet está un poco averiado. Bien, entonces, a lo que ella confirma más adelante, solamente expusieron 3 personas, las cuales lo hicieron bien, a mi entender. Las felicito. Vamos entonces a explicarles a ustedes las tareas correspondientes a esta semana, lo que ustedes van a trabajar. Observando entonces las actividades de esta semana número 3 con el tema niveles de lengua y que es redactar, ustedes siempre tienen recursos. En este caso aquí estarán el video explicado de las teorías del día de hoy que acaba de realizar el maravilloso grupo 3, el grupo 2. Ahí está explicada por parte de este servidor el tema de los niveles de lengua y que es redactar. También tenemos la tarea pendiente, que sería la tarea del manual de redacción. Si entramos a esta tarea, hay que leerla y observar qué recursos y qué requisitos y recomendaciones tiene esta tarea. Como ustedes notarán, son 2 tareas en una. La primera tarea dice: narre un cuento con un tema y un personaje y personajes de su preferencia. Cuando hablamos de cuento, estamos hablando de algo ficticio, algo imaginario por dicha persona. Usted puede narrar un cuento imaginario, ese cuento por usted, realizado por usted, porque es algo imaginario. En un cuento los personajes pueden ser animales y personas, no solamente animales, porque si participan solamente animales, ya estamos realizando una fábula. Entonces la mayoría de cuentos son animales y personas, no solo animales, porque si son animales y deja un mensaje, entonces eso es una fábula. Entonces aquí el cuento, algo ficticio, usted lo narra y también tiene que tener cuidado con decir o narrar algo que le ha pasado a usted. No, es muy diferente. Cuando algo le pasa a usted, ya eso es una anécdota, es algo real y se le llama anécdota. Entonces el cuento es algo ficticio, algo imaginario. ¿Qué usted va a hacer en ese cuento? Bueno, usted va a subrayar las figuras literarias que se explicaron en el día de hoy. Usted sombrea esas figuras literarias que tiene ese cuento. Recuerden que Madeline explicó sobre la metáfora, la comparación, el epíteto, entre otras. Usted va a subrayar esas figuras literarias que tiene ese cuento. No lo lo puedes realizar de forma digital. Esta tarea se puede realizar en formato digital. Si no tiene los recursos para realizarlo en formato digital, o sea, en una computadora, lo puede realizar manuscrito. O sea, tiene las 2 opciones, pero lo primordial es realizarlo digital, esta tarea. Igual la otra, la parte B. La parte B, usted tiene un texto que está más abajo. Está deformado, o sea, tiene
incoherencia, tiene falta de signo de puntuación y tiene faltas ortográficas. Usted lo va a escribir con las debidas correcciones de lugar. El texto original, o sea, el texto que usted va a transcribir, debe de tener por lo menos 4 párrafos. Como ustedes notarán, el texto que tenemos acá solamente tiene un párrafo. Bien, no se entiende, está desordenado. Usted lo va a clasificar o lo va a organizar en 4 párrafos. ¿Qué también va a hacer? Va a ver las incoherencias que tiene. No está ordenado correctamente. Usted va a observar dónde es que comienza, dónde es que termina, o sea, la incoherencia que tiene. Lo segundo o tercero que va a observar es los signos de puntuación y las faltas ortográficas que también tiene este texto que estamos observando en pantalla. Por ejemplo, aquí hay una falta ortográfica. Usted la va a corregir. Aquí otra, ven, otra falta ortográfica, también la van a ir corrigiendo. Y obviamente la van a clasificar en 4 párrafos. O sea, lo va a separar en 4 párrafos que tengan coherencia y corregir los signos de puntuación y las faltas ortográficas. También lo van a hacer en formato digital. Recuerden, lo van a hacer o lo van a realizar en formato digital. Esta tarea, más abajo, tiene los requisitos. Debe de realizar esta asignación en Microsoft Word, pero no todo el mundo tiene una computadora. Lo puedes realizar en formato manuscrito, o sea, le va a ser un poco más tedioso, va a ser un poco más extenso, lamentablemente, el que no tenga computadora. Pueden elegir las 2 opciones. Lo deben de subir en formato PDF. Recuerden eso. Las figuras literarias que deben de encontrar, aquí están. Ahí la ven, la menciono. Esto vale 10 puntos. Y como siempre, más abajo van a tener la fecha de entrega y los días que restan para dicha tarea. Ojo con eso, por favor. Traten de realizar su tarea a tiempo. Sería el 13 de febrero. En pocas palabras, el 14 de febrero realmente esta tarea cierra. Así que ojo con eso, por favor. Esta es la única tarea que tiene la semana número 3. Recordando, jóvenes, que la semana número 1, ya el próximo fin de semana cierra esta tarea. Esta tarea cierra el próximo fin de semana. Recuerdo esto porque muy pocas personas han entregado. Apenas 5 personas han entregado esa tarea y son 23 participantes. Apúrense que ya esto cierra el próximo fin de semana. Ya tenemos 2 semanas con esa tarea. El próximo fin de semana esa tarea cierra. Estoy hablando de la semana número 1. Igual el foro cierra el próximo fin de semana. ¿Qué pasa? ¿Qué más? El próximo sábado tenemos examen parcial. Tenemos nuestro examen parcial. No tengo que explicarle mucho de esto porque se supone que en este nivel ya ustedes conocen mi metodología con los exámenes parciales. Les puedo decir que aquí tienen la duración del examen. Saben bien que abre un día, o sea, el sábado abre y al otro día a las 11 de la noche cierra dicho examen. A la misma 11 de la noche cierra, porque eso cierra automático. No sé yo que lo cierro. Ya eso está programado para que cierre el domingo próximo a las 11 de la noche y que abra automáticamente el sábado en la mañana.
Tiene 52 preguntas. Si tiene 52 preguntas, la pueden ir realizando. Y otra cosa importante es, jóvenes, que deben de pulsar clic aquí para poder realizar dicho examen. Si le dan clic acá, el examen va a abrir directamente. Actualmente no está abierto, está cerrado. Abrimos, el examen va a cargar un momentico y ahí está su examen. Otra cosa, poner su correo electrónico correctamente y poner su nombre y apellido correctamente. Vamos a darle una pista. Bueno, ustedes lo van a ver. Por ejemplo, en la claridad se utilizan las palabras necesarias y precisas para expresar la idea que se pretende comunicar, verdadero o falso. Todas las respuestas están en su manual. Usted la lee varias veces, lo va a tener abierto su manual y lo puede ir completando con su manual abierto tranquila. Tienen sábado y domingo hasta las 11 para terminar dicho examen. Cuando finalice, simplemente le da siguiente, escribe un comentario y le da enviar. Repito, cuando termine, le da siguiente, escribe un comentario y le da a enviar. Y listo, ahí se realizó su examen parcial. Si tienen alguna pregunta, mis estimadas, la podemos realizar ahora. Hemos terminado en el día de hoy. Gracias a Dios hemos concluido. Recordando que el próximo sábado no hay clase, pero sí habrá examen parcial. Abre en la mañana, 9, 10 de la mañana, y cierra el domingo 31 a las 11 de la noche. Abre 30 de enero, cierra domingo 31 de enero a las 11 de la noche. Así que espero que le vaya bien en su examen. Prepárense, tengan ese manual a mano. Los temas a salir son lo de la comunicación, la lectura, niveles de la lengua y qué es redactar. Esos son los 4 temas que van a aparecer en ese examen parcial. No, disculpen, también va a salir el resumen, la síntesis, el estilo y paráfrasis. Se me estaban olvidando esos temas. Esos son los temas, 5 o 6 temas que van a salir en el examen parcial. Bien, mis estimadas, ha sido un placer, muchas bendiciones, que Dios las siga llenando de mucha salud y pasen feliz resto del fin de semana.